El ambiente en la cocina de MasterChef Celebrity Colombia tenía esa tensión palpable, ese nerviosismo eléctrico que solo se genera cuando la creatividad se ve acorralada por el tiempo y las reglas inesperadas. No era un reto cualquiera. Aquel día, los chefs Jorge Rauch, Nicolás de Subiría y Belén Alonso habían decidido volver a lo esencial, a la técnica pura y dura, despojando a los famosos concursantes de uno de sus pilares fundamentales: la libertad de elección. Las canastas, cubiertas con un misterioso paño, no eran una sugerencia, sino una orden. Ingredientes sorpresa, recetas no negociables. El mensaje era claro: la versatilidad y la capacidad de improvisación serían las únicas herramientas válidas para sobrevivir a este duelo culinario. Y en el centro de este huracán de incertidumbre, se encontraban Valentina Taguado y Michelle Robillar, dos personalidades que, hasta ese momento, habían transitado por el programa con una energía que oscilaba entre la cordialidad y la chispa ocasional de la fricción. La dinámica era simple en su planteamiento pero brutal en su ejecución. Los concursantes debían trabajar con un ingrediente clave, el cremosino, un elemento que por su textura y sutilidad puede convertirse en el alma de un plato o en su perdición. La consigna era clara: debían integrarlo de manera armónica, sin opacar su delicadeza, pero sin permitir que se perdiera en el conjunto. La confusión fue el denominador común en los primeros minutos. Se veía en los rostros de los participantes, en la forma en que recorrían la cocina con la mirada perdida, buscando una inspiración que no llegaba. Pichingo, con su carácter yuchuel y desenfadado, fruncía el ceño ante los productos que tenía frente a sí, como si esperara que ellos le dictaran la receta. Ricardo, por su parte, movía la cabeza con un escepticismo creciente, palpando los ingredientes con la desconfianza de quien sabe que está frente a un rompecabezas sin una pieza clave. Y allí estaba Valentina Taguado, cuya energía suele ser tan expansiva como contagiosa, pero que en esa ocasión parecía contenida, reprimida por la frustración de no encontrar el hilo conductor para su creación. Iba de un lado a otro, tomando un elemento, luego otro, descartando ideas casi tan rápido como surgían. Su proceso mental era visible, un torbellino interno que no lograba canalizarse en una dirección concreta. En un momento, se le escuchó murmurar para sí misma, intentando ordenar sus pensamientos, pero la claridad no terminaba de llegar. Era evidente que este tipo de desafío, donde la espontaneidad debe estar al servicio de una técnica precisa, chocaba con su forma intuitiva de entender la cocina. Mientras la ansiedad se apoderaba de varios de sus compañeros, Michelle Robillar parecía habitar una burbuja de concentración serena. La exreina, que ha demostrado a lo largo de la competencia una evolución notable, se movía con una calma metódica. Su espacio de trabajo era un reflejo de su mente, organizado, limpio, con cada ingrediente en su lugar. No había prisa en sus movimientos, sino una secuencia lógica y bien pensada. Había decidido apostar por la elegancia de lo clásico, preparando una pasta fresca. Pero no era solo la pasta lo que centraba su atención, sino la salsa. Con el cremosino como actor secundario pero fundamental, comenzó a crear una salsa que prometía complejidad y profundidad. Se la veía absorta en su tarea, probando, corrigiendo la sazón, añadiendo un toque de hierba, un chorrito de un aceite especial que había encontrado. Su felicidad no era efusiva, sino interna, una satisfacción silenciosa que se transparentaba en una pequeña sonrisa que aparecía en sus labios cada vez que olfateaba la mezcla que se gestaba en su cacerola. Era la felicidad de quien está en su elemento, desafiándose a sí misma y disfrutando del proceso creativo, más allá del resultado final. Llegó el momento de la presentación, siempre un punto de inflexión en la presión del programa. Uno a uno, los concursantes llevaron sus creaciones al temido atril donde los tres chefs, con sus paladares entrenados y sus miradas críticas, esperaban. Las preparaciones fueron desfilando con resultados dispares. Algunas, como la de Ricardo, recibieron críticas directas por no haber entendido la esencia del reto. Otras, como la de Pichingo, se salvaron por los pelos, con comentarios que destacaban el esfuerzo pero señalaban fallos técnicos evidentes. La tensión en el ambiente era tan espesa que podía cortarse con un cuchillo de chef. Cuando le tocó el turno a Michelle, un silencio expectante se apoderó del estudio. Cargando su plato con cuidado, inició el corto pero interminable trayecto hacia los jueces. Fue en ese instante, en un gesto que pasó casi desapercibido al principio pero que luego adquiriría un peso significativo, cuando Valentina Taguado, espontáneamente, se acercó a ella.
Sin decir una palabra, con una naturalidad conmovedora, le ayudó a acomodar algunos elementos del plato, un detalle de apoyo tácito, un estoy aquí sin necesidad de pronunciarlo. Fue un microsegundo de solidaridad genuina en medio de una competencia feroz. Michelle depositó su plato frente a los jueces. La pasta, perfectamente cocida, nadaba en una salsa sedosa, de un color profundo y aromático. El primer bocado de Jorge Rauch fue seguido por un leve asentimiento. Nicolás de Subiría no pudo evitar una expresión de agrado. Belén Alonso fue la más elocuente, destacando la perfecta integración del cremosino en la salsa, que no solo no se perdía, sino que aportaba una cremosidad y un cuerpo que elevaba el plato a otro nivel. La salsa, insistieron, era lo más destacado, un equilibrio de sabores donde nada sobraba y nada faltaba. Los elogios fueron claros, merecidos y directos. Michelle, ante las palabras de los chefs, no pudo contener su emoción. Su rostro se iluminó, una sonrisa amplia y genuina se dibujó en su cara, y sus ojos brillaron con una mezcla de orgullo y alivio. Era el reconocimiento a horas de esfuerzo, a la valentía de arriesgarse con técnicas que no dominaba por completo y a la pasión que había volcado en cada paso de la preparación. Se notaba que para ella esto iba más allá de un concurso, era una validación personal. Y entonces, en ese clímax de triunfo para Michelle, ocurrió el momento que nadie, quizás ni ella misma, esperaba. Las cámaras captaron a Valentina Taguado, quien hasta hacía unos minutos luchaba contra su propia frustración, observando la escena con una expresión que distaba mucho de la envidia o la rivalidad. Había una suavidad en su mirada, una admiración transparente. Y cuando el foco se posó en ella, sin previo aviso, con la sinceridad brutal que la caracteriza, dejó fluir sus sentimientos. Miró directamente a Michelle y, con una voz cargada de una emoción que sonaba absolutamente auténtica, declaró, a mí antes no me entraba tanto, ahora la amo de verdad, celebro sus triunfos y yo la veo y me pongo feliz. Y me encanta porque ella está loca. Esa última frase, dicha entre risas, y me encanta porque ella está loca, no era un insulto, sino un reconocimiento afectuoso de la personalidad única y auténtica de Michelle. Era la valoración de esa locura que permite ser vulnerable, arriesgar, emocionarse y perseverar. En esa frase, Valentina no solo elogiaba a la cocinera, sino a la persona. Fue una confesión poderosa que dejó atrás, de un solo golpe, cualquier sombra de diferencias pasadas. No era una tregua estratégica, sino la eclosión de un genuino afecto forjado en el compartir diario, en la observación silenciosa y en el respeto que nace de ver a alguien luchar y crecer. El impacto de esas palabras en Michelle fue inmediato. La sonrisa de satisfacción por los elogios de los jueces se transformó en una expresión de conmoción y profundo agradecimiento hacia su compañera. Era evidente que el reconocimiento de los chefs era invaluable, pero este gesto de camaradería y cariño de Valentina tocaba una fibra mucho más humana y personal. El giro en la relación entre ambas fue uno de esos eventos que trascienden el formato de un reality show. Hablaba de la capacidad de las personas para evolucionar, para permitirse ver más allá de las primeras impresiones y para construir puentes donde antes parecía haber abismos. La competencia, con sus presiones y sus momentos de vulnerabilidad compartida, había actuado como un catalizador para una conexión real. Por supuesto, la vida en MasterChef Celebrity sigue su curso implacable. Michelle, a pesar de su destacada actuación, no se llevó la ventaja individual del reto. Ese honor fue para Alejandra, quien con un postre de una técnica impecable y una interpretación perfecta de la receta se alzó con la victoria, demostrando que en este juego cada error se paga y cada acierto se premia. Raúl también logró sobresalir con su plato, consolidándose como un competidor sólido y constante. Para Valentina, la jornada terminó sin los laureles que hubiera deseado. Después de su crisis de ideas inicial, logró presentar un postre que los jueces describieron como de buen sabor, un halago que, en el contexto de la competencia, suena más a consuelo que a triunfo. Fue un resultado que no le hizo justicia a su esfuerzo final, pero que sin duda la dejó con la lección de que la cocina, a veces, premia más la planificación fría que el arrebato pasional. En la galería, los chefs no ocultaron su preocupación general. Jorge Rauch, Nicolás de Subiría y Belén Alonso intercambiaron miradas de frustración. Comentaron entre ellos lo desconcertante que era ver a tantos concursantes, con talento evidente, perdidos ante un desafío que, en esencia, buscaba probar su capacidad de adaptación. Se notaba en sus palabras una cierta decepción, la sensación de que el nivel no había sido el esperado y que la confusión había opacado el talento individual en muchos casos.
Este episodio, sin embargo, será recordado no por el ganador del reto, ni por las críticas técnicas, sino por ese instante de pura humanidad entre Valentina y Michelle. Fue un recordatorio de que, incluso en el escenario más competitivo, hay espacio para la generosidad, la admiración y el afecto sincero. La evolución de su relación, de un punto de fricción potencial a un apoyo mutuo declarado, es el tipo de narrativa que conecta profundamente con el público, porque refleja una verdad universal. Que el conocimiento mutuo y las experiencias compartidas tienen el poder de transformar las percepciones y derribar barreras. La historia de Valentina Taguado y Michelle Robillar en MasterChef Celebrity Colombia es un testimonio de crecimiento personal. Nos muestra que es posible cambiar de opinión sobre alguien, que se puede aprender a apreciar las cualidades del otro y que, en el camino, se pueden descubrir amistades donde solo se veían rivalidades. Es una lección que va más allá de los fogones y que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias interacciones y prejuicios. La cocina, al final, fue solo el escenario donde dos personas se permitieron ser humanas, vulnerables y, en un acto de genuina camaradería, encontraron un terreno común construido sobre el respeto y el cariño. ¿Te conmovió este giro inesperado entre Valentina y Michelle tanto como a nosotros? La cocina de MasterChef Celebrity sigue reservando momentos llenos de sorpresas, emociones y lecciones de vida. Si no quieres perderte ningún detalle de esta fascinante competencia, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las noticias y análisis. Y, por supuesto, déjanos un comentario contándonos qué opinas de este hermoso gesto de Valentina. ¿Crees que este tipo de momentos son los que realmente definen el espíritu de un verdadero competidor? Nos encanta leer tus impresiones.